poder comenzar una nueva edición de este programa de Libros que Inspiran, con un libro que seguro que nos va a poner los dientes largos para querer leerlo y adquirirlo, por supuesto que sí. Y qué alegría el poder contar con usted, que está ahí al otro lado de su televisor, de su radio, de este audio que se convertirá en podcast y en tantos medios para que llegue a usted. Es una alegría, es un gozo y agradecido de poder estar un día más en una nueva edición, como no, con nuestro querido pastor Félix González, que es director, culpable de todo, de este libro que hoy... de todo. Y agradecido también de que pueda estar aquí, querido Félix. Muchas gracias, querida Pepi, y el que tiene que agradecer aquí soy yo. A vosotros, Radio Televisión de Vida, aquí de Murcia, a ti por la edición del programa, al equipo que trabaja aquí detrás de las cámaras y es un placer. Y también, como no, a los oyentes que nos prestan su tiempo, su atención para escucharnos. ¿Cómo no? Yo, claro que sí, es una oportunidad hermosa el poder escuchar un programa como este, en donde no es simplemente vender un libro, porque no es esto. No se trata. No se trata de facilitar una libros. información sobre unos libros que creemos que pueden ayudar mucho. Va mucho más allá. Y prestarán ayuda espiritual. Eso es. No son libros de autoayuda, sino de ayuda espiritual. Qué bueno. Y hoy, el día de hoy, nos ocupa un libro que nos llama mucho la atención, que se llama Bartimeo. Efectivamente, ¿Sí? Bartimeo. ¿Cuándo surge este libro? Pues ¿Se este recuerda? libro surge, ya tiene unos añitos, ya tiene por lo menos casi 10 años, ¿no? Más bueno. o menos. Está aparece impreso en el año 2007. Ya. Por tanto, tiene ya pues 14 años, ¿no? Sí. Pero sí, creo que tiene vigencia todavía. Intento Totalmente. escribir los libros de una manera atemporal, para que se puedan leer y no pasen de moda fácilmente. ¿Y cómo se le ocurrió escribir este libro? ¿Por qué? ¿Qué le llevó a escribir este libro? Bueno, quería tratar en los evangelios algunos textos de milagro. Creo que es muy bueno que se escriban este tipo de libros donde se escoge una porción bíblica, un suceso, y se explica lentamente, paso por paso, verso a verso, versículo a versículo, porque aquí de esa manera sacaremos una lección espiritual mucho más profunda. Fíjate que generalmente los pastores, cuando predican sobre Bartimeo, sobre estos 10 y tantos versículos, pues lo que hacen es una predicación. Está en Lucas 18, versículo del 35 al 43, ¿no? No son muchos versículos. Sí. Entonces, 8 versículos lo que hacen es una predicación. Vale. Yeah. Yo he hecho 17 predicaciones o mini predicaciones. Yo he escrito esto y de lo que tengo aquí escrito me lo llevaba al púlpito y en el púlpito pues le daba esa forma homilética. Entonces, cuando uno trabaja 17 veces en el mismo tema, pues uno mismo ahonda una riqueza y descubre ahí unos tesoros tremendos, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Si tú estudias un texto 17 veces y lo vas desgranando, pues sacas mucho más, ¿no? Esto me surgió a mí porque yo leía cierto literatura alemana, estos libros, ¿no? Un pasaje concreto de las Escrituras. Y yo decía, pero ¿cómo sacan estas cosas de ahí? Sí, es verdad, están, pero yo no las veo. Yo no las veo. Yo me medio acomplejaba. Digo, qué torpe soy yo como predicador, como exégeta, como estudioso de la Biblia, que no soy capaz de ver estas cosas. Y entonces, pues claro, para mí aquellos hombres, eran maravillosos, porque sus libros me bendecían ricamente. Entonces, por la necesidad de tener que predicar tanto cada semana y no de tener ni tiempo para pensar qué tema hago, pues me metí en esta forma de predicar, coger historias bíblicas relevantes y exponerlas, ¿no? Al margen de que otros domingos pues hiciera yo también una predicación expositiva, predicar también sobre capítulos enteros una sola vez. Y entonces, mientras que hacía esto, me fui
dando cuenta, digo, ajá, esto es lo que hacían Claro, aquellos escritores que yo tanto admiraba, porque es verdad, ¿no? Aquí saca tesoros, ¿no? claro. Imagínate que yo lo convierto esto en kilómetros, 17 capítulos, o un sermón bíblico, 8 o 10 horas de trabajo, ponle 10 horas de trabajo. Pues si predicas, estudias 10 horas, trabajas 10 horas en este texto del Evangelio de Lucas, 10 horas, pues sacas un conocimiento. Si Claro. esas 10 horas las convierte en kilómetros, pues son 10 kilómetros. Han dado 10 kilómetros. Desde donde estás, 10 kilómetros. Vaya, Te has movido, por así decirlo, en un radio de 10 kilómetros. Y en esos 10 kilómetros vas a ver muchas cosas. claro. Pero si en lugar de 10 kilómetros resulta de que hace 17 estudios y entonces lo convierte por 10 kilómetros, 10 Sí, horas cada sí. día, pues salen 170 kilómetros. Vaya, Si andas desde Murcia, pues 10 kilómetros, pues a veces no saldrás ni de la misma Murcia, o llegarás a Guadalupe o a Jabalí Nuevo, ¿no? O a claro, cualquier pueblecito de aquí de la zona. Pero con 170 kilómetros, ¿a dónde te vas? claro, Te vas ya, casi a Almería, ¿no? Te vas claro, por ya el has norte. recorrido un montón Por de el norte te vas pueblecitos. más allá te vas a Gandía prácticamente, pues llegas a Alicante, Benidorm, Gandía, en todo Qué eso. bien. Y si te vas a Torrevieja, pues mira, te vas a Torrevieja y mucho más allá también, ¿no? Y llegas a Albacete y casi superas Albacete. Pues sí, llegas a Albacete también. Entonces, esa es la cosa. Ese es el conocimiento que a mí se me amplió. Esto es lo que yo descubrí Mm, estudiando los textos bíblicos de esta manera. qué bien. Saco 17 veces más riquezas que si lo hago, lo expongo todo en una sola vez, ¿no? Claro, se desmenuza la palabra y se cumple Efectivamente, aquello de escudriñar la escritura. escudriñar las escrituras. Además, Escudriñar, buscar, ¿no? O escudriñar sea, es estudiar, profundizar, eso estudiar es. con ahínco, Y ahí, buscando. claro, La idea es la del el minero que baja a la mina buscando la veta de carbón o la veta de metal, mineral rico, ¿no? claro, Pues ahí baja esta mina de la palabra y extrae cosas maravillosas, ¿no? Y las sacas a la superficie para que todos la vean, ¿no? Entonces, claro. eso es Qué no es bonito. superficial lo que se saca, es Exacto. profundo. Y tú te preguntas, ¿pero cómo está esto aquí? ¿Cómo está Mm, esto aquí? ¿No? Por ujú. eso creo que mis libros tienen esta virtud, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En fin, la vida de Pablo, basada en los Hechos de los Apóstoles, pues mira, van a ser 14 libros. Sí, 14 libros van a ser 3.000 páginas, ¿no? Entonces, pues, oiga, veo ahí la oración sacerdotal, 32 capítulos, ¿no? Eh, sí, casi 30 capítulos para sí, 22 versículos. Entonces, esos versículos los desmenuza y saca realmente son su tesoros, esencia, ¿no? Entonces, el completamente. enriquecimiento, creo que es conveniente estudiar también la Biblia de esta manera. Claro que sí. Bueno, pues vamos a estudiar un poquito, vamos a Vamos a ver un profundizar. poquito, bueno, a estudiar, vamos a indicar un poquito ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, no? Como efectivamente, ¿no? en el Bartimeo, por ejemplo. Exacto, pues Bartimeo era un ciego que vivía en Jericó ¿Ya? y se buscaba la vida lismoneando. Esa era la forma de trabajo. En aquella época, 2000 años atrás, pues no existía la ONCE, ni existía instituciones que Claro, apoyaran a los invidentes. Esto será una grandísima carga para su familia, y entonces la única forma de que ellos pudieran aportar algo a su vida era mendigando. ujú, Era vivir de la caridad ajena, pues es triste, ¿no? Pero es el único recurso que quedaba, no podía hacer absolutamente ujú. nada más, ¿no? Entonces, pues se consentían, se les permitía que a los ciegos que se sentasen al borde del camino, ¿no? Y pidiesen limosnear. Vaya, en Jericó, ¿era este un buen lugar Pues, para pedir? pues era un lugar estupendo, era un Sí, lugar estupendo porque Jericó era una ciudad sí. muy rica, tremendamente rica, porque allí había levantado el rey Herodes el Grande su residencia de invierno. Ah, Entonces, eso significa que había muchos políticos, claro, mucha gente que entraban y salían en palacio en claro, invierno, gente cuando el rey influyente. estaba allí y cuando no estaba el rey allí, pues había que limpiarlo también. Eso creaba muchos puestos de trabajo.
Claro. Eran muchas las personas, los delegados de otros gobiernos que venían allí para donde el rey los despachaba también. Entonces, pues, resulta de que indudablemente pues, ahí tenía que haber muchos hoteles, ¿no? O casas que servían de hoteles. Todo esto era trabajo, era riqueza para la ciudad, ¿no? Vaya. Después, Jericó era también por excelencia una ciudad residencia de sacerdotes y levitas. Y en el templo de Jerusalén servían más de 7.000, 10.000 de sacerdotes y levitas, ¿no? Sí. A turnos, ¿no? Entonces, pues imagínate, sus casas, esto significaba también mucho trabajo, mucho dinero, mucho tráfico de gente. Jericó era también un paso fronterizo, porque al sur, un poquito al sur de Jericó, ahí había un paso natural que en las épocas de verano, las épocas estivales, los meses estivales, hasta que comenzaban las lluvias, llegaba el invierno, pues se podía cruzar fácilmente el río a pie. Entonces, muchos judíos ortodoxos que vivían en el norte de Israel, pues si no utilizaban el camino del mar para subir a Jerusalén, para bajar a Jerusalén, entonces, para evitar pasar por Samaria, cruzaban en el norte el río Jordán y iban por toda la ribera del Jordán, esos 200 y pico de kilómetros, hasta llegar a Jericó. Y en Jericó cruzaban al otro lado. Entonces, por Jericó, por tanto, ese tráfico continuo de peregrinos, Claro. también, gente que iban al pueblo, que venía al templo, ¿no? Pues tenía esa disposición también de hacer una obra de caridad y de dar limosna. Y después también era un importante paso fronterizo. Recuerda que uno de los famosos recaudadores de impuestos era Zaqueo, Sí. y estaba allí en Jericó, Sí. donde Jesús se hospedó durante un par de días, ¿no? Ya. Entonces todo esto hacía de Jericó una ciudad muy, muy notable, ¿no? Y muy buena para la recaudación. Después era una ciudad muy rica en la producción agrícola, porque había un manantial que parece que por minutos echaba unos 5.000 litros de agua. Sí, sí. Entonces eso regaba, Jericó era una huerta. Qué impresionante. Y al estar tan baja, a 400 metros debajo del nivel del mar, Sí. se crea un clima casi tropical. Vaya. Por tanto, la variedad de plantas que allí existían, crecían, pues era admirable. Flavio Josefo, el famoso historiador judío, alude a Jericó y dice, en fin, lo compara él un poquito como diciendo que es una especie de paraíso. Hay que ver. Es famoso por sus palmerales ¿Ah, sí? palmeras datileras, ¿no? Sí. Por tanto, sí, era un lugar bueno para limosnear. Qué bueno. Yo, claro, como tenemos de la Biblia noticias como más negativas, ¿no? Bajando de Jericó de Jerusalén a Jericó. Bueno, ahí ve, todo eso. Eso confirma lo que digo, ¿no? Que como un sacerdote Había primero y un levita que bajaban de Jerusalén a Jericó. Habían servido en el templo y ahora se iban a su residencia, a sus casas. Ya. Estaban en Jericó. Ya. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Claro, claro. No, claro, pero yo tenía como Jericó como no tan abundante, tan rica, ¿no? Sí, ha vivido un poquito a la sombra de Jerusalén, y entonces, pero Jericó ocurren cosas muy importantes. Por ejemplo, allí pasó Jesús un par de días. Sí. Jericó es la primera ciudad que conquista a Josué en la tierra prometida, cuando ya cruzan el Jordán, después de haber estado 40 años en el desierto. Allí en Jericó, pues en la época de Elías y Eliseos, que los dos llegan a la ciudad, encontramos una escuela de profetas, que son los seminarios modernos de hoy día, ¿no? Precursores de los seminarios modernos o de las modernas facultades de teología. Vaya. Por tanto, era un pueblo, una ciudad donde se estudiaba la Biblia. Vaya. Y donde Elías y Eliseos ejercieron de maestros también. Y cerquita allí, pues es en el río Jordán, de donde Elías sube al cielo, ¿no? Por tanto, era un bueno, y ahí estuvo pues ese cristiano Zaqueo y después ese otro cristiano que será Bartimeo también, ¿no? Claro. Pasó Jesús, sobre todo. Claro. Tenemos un en problema. octubre, si Dios quiere, estaremos allí.
Vaya. En octubre del año que viene, no de este año. Este año no, el siguiente. Por fe Vamos a decimos hacerle que propaganda, sí. vamos a hacerle propaganda a ese viaje, ¿no?, de Israel. No siempre se puede entrar porque depende cómo esté la tensión entre Jericó. Hoy pertenece al gobierno palestino. Ya. Está bajo jurisdicción palestina, entonces a veces los pasos, si la cosa está muy movida, nos quedamos fuera, pero si no, sí se puede entrar, ¿no? Bueno, yo confirmo que voy a ir. Claro que sí. Tenemos un problema en los textos porque Mateo habla de 2 ciegos, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno solo. Sí. Eso ocurre con frecuencia en los evangelios, no en los sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. No es ningún problema. Es una práctica que se permite, una licencia que se permiten los evangelistas en relación con sus intereses. ¿Vale? ¿Por qué Mateo registra 2? Porque le interesa aquí el número, nada más. Le interesa el número, nada más. ¿Sí? ¿Por qué Lucas y Marcos hablan solamente de 1? Porque lo que buscan tanto Lucas como Marcos es ver a qué condujo esa experiencia de sanidad, la curación de la ceguera. Los dos concluyen en que el ciego seguía a Jesús. Marcos nos va a dar incluso el nombre Bartimeo. ¿Por qué nos facilita Marcos este nombre de Bartimeo? ¿Por qué? Porque indudablemente este Bartimeo llegó a ser conocido en la iglesia primitiva. Es un hombre que cuando se escribe el Evangelio de Marcos, yo calculo que allá por los años 60, 50 y tanto, final del 50, principio del 60, cuando se escribe este Evangelio, ya sé que los especialistas modernos dicen que no, que esto se escribió después del año 70, ¿no?, después de la destrucción de Jerusalén. Personalmente no lo creo, y hay muchos especialistas que creen que se escribió antes del 70. Muy bien, aún si se hubiese escrito en el año 70, todavía más a favor de lo que voy a decir, y es que si esto ocurre en el año 33 y se escribe el Evangelio en el año 71, ¿no?, porque en el 70 se destruye Jerusalén, y fíjate tú la razón por la cual dicen que no se puede, Marcos no puede ser escrito antes del año 70. La razón es que Marcos 13 predice la destrucción de Jerusalén. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Una destrucción que ocurre 37 años después, a manos de los romanos, en el año 70. Y entonces estos señores concluyen que que eso no puede ser. Que no se puede predecir el futuro. Nadie puede predecir el futuro. Vaya. Y entonces dicen que esto le llaman vaticinius ex eventus. Es decir, un vaticinio que se hace después de que el evento ha tenido lugar. Entonces no es un vaticinio. Que va, una forma elegante de decir tonterías. Una forma elegante de decir tonterías. Es simplemente puedes decir eso, ¿no? Que efectivamente, porque esto sería ya milagroso, sería sobrenatural. Y ellos no creen en lo sobrenatural milagroso. Claro. Como no creen, por el hecho de que esta profecía la pusieron en boca del Jesús histórico sus seguidores después, el autor del Evangelio. Entonces, bueno, nosotros no vamos por ahí. Para nosotros los Evangelios son libros, una historia espiritual, si se quiere también, ¿no? Pero son historia. No diferenciamos entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que sería el Cristo de los Evangelios. Para nosotros el Cristo de los Evangelios, el Cristo de la fe es el Cristo de la historia. Bien, pues si el caso, dando la razón a estos señores, se escribe en el 71 y el suceso tuvo lugar en el año 33, porque ya va camino de la muerte Jesús, ya es el último viaje que le lleva a Jerusalén para morir allí, a menos de un mes de su muerte, entonces significa esto que se escribe 37 o 38 años después. Eso significa que hay constancia de la vida de este Bartimeo. Claro. Porque si este Bartimeo hubiese abandonado la iglesia, no se hablaría de él. Claro. Entonces se nos está diciendo que este hombre fue fiel al Evangelio, incluso mientras que el Evangelio se escribe o después, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y sí, el hombre, pues, creemos que el hombre fue fiel y
Y por tanto, pues este es el caso. Qué bueno, después de ese milagro, como para no ser fiel, ¿no? Hombre, tu Después propia de... vida, ¿no? Estar viviendo en un mundo Qué de tremendo. oscuridad y de momento se te hace la luz y ves la luz, ¿no? Pues es algo maravilloso. Qué impresionante. Si alguien nos dijera que esta sanidad se trata simplemente de una leyenda piadosa, ¿qué le respondería? Pues eso es lo que dicen estos señores también, que apuntan que el Evangelio se escribe en el año 70 como mínimo, o 71, mejor, Ya. o 72. Nosotros, el propio relato nos dice, tiene datos biográficos y geográficos. Esto apunta a, se habla de Jerusalén, lugar Sí. concreto, se habla del lugar donde se encuentra el ciego, en el camino, se habla de los gritos del ciego, se habla de la reacción de la multitud mandándola callar, se habla de la contrarreacción de este hombre gritando más fuerte todavía, se habla del encuentro con Jesús, los detalles. Ahí hay una cantidad de detalles que esto solamente puede haberse escrito por alguien que lo presenció. Claro. Por eso yo creo que Mateo fue antes que Marcos, porque Marcos no fue testigo, aunque él nos dicen los cristianos antiguos que Marcos lo que hizo fue escribir fielmente todo lo bien que se acordaba lo que Pedro le había contado. Ya. Por tanto, Pedro sí que había vivido todo esto. Pero Mateo también lo había vivido. Y el detalle de que Mateo esté hablando de dos, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno, Lucas no lo vivió. Lucas investigó, cogió otras fuentes y habló con los testigos, ¿no? Entonces, esto nos dice que Mateo está escribiendo de su propia cuenta. Y vivencia. Es evidente, y que Marcos también, ¿no? Por tanto, aquí encontramos, no se trata de una leyenda piadosa, no se trata, porque una leyenda serviría simplemente, pues eso, un cuento que para una edificación, supuesta edificación espiritual, no. Pero la Biblia no habla de cuento. El apóstol Pedro dice que nos hemos dado a conocer el Evangelio siguiendo fábulas y mitos, sino dando testimonio de lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos. Por tanto, el testimonio de las cartas del Evangelio que predican los apóstoles es historia y esto es historia pura y dura, porque hay un nombre, el beneficiado se le conoce por su nombre, incluso Bartimeo. ¿Qué necesidad tenía de aparecer el nombre de este personaje si esto fuera una leyenda? Seguramente que ese nombre era muy común en ese tiempo. Bueno, pero de acuerdo, pero se registra el nombre del personaje. Por tanto, esto es algo muy significativo. El lugar, Jericó. El camino, todo el hecho. Punto concreto, la reacción de la multitud, el diálogo entre Jesús y el ciego. Aquí hay demasiados detalles para que sea una simple leyenda. ¿Qué podemos aprender de esta reacción de la multitud que le decían... Cállate al ciego con el tiempo de hoy, con lo que nos pasa hoy? Pues la verdad es que la multitud está tremendamente equivocada. Le manda a callar. Imagínate que el ciego le hubiese hecho caso a la multitud. Pues se hubiese perdido una bendición. Se hubiese perdido la sanidad. Hubiese tenido que vivir toda su vida como un desgraciado, mientras que a partir del encuentro por desobedecer a la multitud, a la mayoría, pues resulta de que encuentra para él la sanidad y encuentra la vida, ¿no? Y este es el caso. Hoy también la multitud, la sociedad nos impone, ¿no? Y el que se sale un poco de madre es tildado de muchas cosas, ¿no? Pero tenemos nosotros que tener el valor de salir de la multitud cuando se trata de seguir a Cristo. Y para otras cosas también, denunciar cosas que son injusticia, porque la razón y la verdad no está siempre de parte de la mayoría. Aquí vemos el caso que no estaba, el sentido común y la razón no estaba de parte de la mayoría. Al contrario. Y normalmente siempre es así. Sí, la mayoría se deja llevar por unos criterios demasiado ambiguos, ¿no? y acomodaticios. Sí. Mientras que este hombre pues está gritando, está luchando, él y el otro, y eran dos, porque pero en fin, limitándonos, he cogido el texto de Lucas, ¿no? Me parecía más extenso, pues este hombre se da cuenta de que es ahora o nunca.
Porque ¿cuándo iba a pasar Jesús por allí otra vez? Sí. Esta es la última, o sea, esta era la ocasión. La ocasión era esta. De hecho, ya Jesús no pasaría nunca más por Jericó, porque va camino de Jerusalén, donde ya le van a crucificar. Por tanto, Jesús pasa por Jericó. Esta visita es la última que realiza. Qué interesante. Con lo cual, este hombre habría perdido la oportunidad de su vida. Totalmente. Y esto es lo trágico de la cena. Pero el hombre se da cuenta y dice, ahora o nunca. Ahora Sí, o nunca. qué valentía la de Bartimeo, de toda la multitud que le diga cállate, y él gritó más. Efectivamente, era la valentía del hombre que ya está iluminado por la verdad espiritual, por la fe. Sí. Porque fíjate que él grita, que él nota que una multitud, los pasos, gente murmurando, todos escuchando a ver qué hablaba Jesús, un murmullo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde va tanta gente? ¿Qué pasa? Y le dice, es que pasa Jesús de Nazaret. E inmediatamente se pone en pie, tira su ropa y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, no le dice Jesús de Nazaret. Los otros, los de la multitud, le dicen que pasa Jesús, Nazaret. Vaya. Pero él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le está llamando Mesías. Sí. Y resulta de que este hombre, en su soledad, en la oscuridad de su vida, ¿no? En su caverna, en su prisión particular de oscuridad, pues él había interiorizado muchas cosas y tenía mucho tiempo para pensar. Y seguramente que su mente, su alma, volaba a Dios. Y lo que escuchaba en la sinagoga, él después lo rumiaba. Y había oído que tenía que venir un Mesías. Sí. Y en esa época había expectativas de que el Mesías su venida era inminente. Lo esperaban con gozo. Lo esperaban. Y entonces sabían que el Mesías sería hijo de David, era uno de sus nombres. Y sabía que el Mesías, una de sus características, una de los detalles por los cuales se le iba a identificar claramente, era por sus milagros. Y entre estos milagros se encontraba que sanaría, daría vista a los ciegos. Entonces resulta de que cuando él ve que Jesús de Nazaret, es que ahí están diciendo que es el Mesías, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Él tenía esa bendita fe. Hermoso. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? La palabra dice que el Mesías dará vista a los ciegos. Sí. Por tanto, aquí estoy yo delante de ti. Qué bueno. Vista. Qué bonito ese momento, qué precioso. Un momento revestido de un dramatismo maravilloso. Impresionante, ¿no? sí. Y a veces nos asalta la indignación de esa torpe multitud que manda callar a un hombre que sabía más que todos ellos. Sí. Sabía más que todos ellos. Ya tenía esa luz. Un hombre solo, dos hombres solos. Ciego además. Ignorantes porque no habían podido estudiar tampoco. Claro. Dos ignorantes, dos hombres de la vida común y además ciegos, invidentes. Tenían más luz interior que toda aquella multitud que ve en Jesús solamente al Nazareno. Sí. Al Nazareno. ¿Qué significó? Que pasó por ahí y Jesús, este que hace milagros, este que va predicando por aquí, está. este que dice a veces tontería, que dice que él es el Mesías, ¿no? O que nos lo presentan como Mesías. Sin embargo, él no dijo esto, no. La identificó como el Mesías, aún sin verlo, Jesús, hijo de misericordia. Maravilloso. Me estoy acordando de cuando yo empecé a conocer al Señor y me empezaron a hablar de la palabra de Dios y empezamos a acudir a las reuniones. Y me acuerdo que todos mis amigos empezaron a decirme que te has hecho, que te has metido en una secta, que te has hecho monja, ¿qué tal? Y como recriminándome, me acuerdo de eso. No lo entienden. ¿No? Mis amigos también en el pueblo tampoco lo entendían, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me dijeron, vinieron a verme unas Siempre vacaciones. va a haber multitud así. Y, oye, nos hemos enterado que te has hecho muy religioso. Digo, religioso no, Sí, cristiano. sí. Ah, bueno, vale. Entonces, no lo entendía. Yo no sé si yo también reaccioné de la mejor manera frente a ellos, ¿no? Pero la verdad es que no tenía... Ya. Y eran mis amigos queridos, ¿no? Pero perdí mucho el interés cuando yo me convertí porque lo que ellos hacían y lo que ellos hablaban
Ya no... Siempre hablando de muchachas, de mujeres, de tonterías, de estupideces. Sí. Eso ya no me hartaba. Sí. Yo no vengo Yo creo que no ha pasado un poco para de eso. escuchar todas esas tonterías, ¿no? Y entonces pues me quedaba en mi casa leyendo la Biblia, leyendo el libro cristiano, hablando con mi familia, Sí. pero visitándola era mejor. Y ya entonces, pero sí, efectivamente la gente creen que te has vuelto loco, que te Sí. has metido algo en la cabeza, pero son la gente. Nosotros sabemos por nuestra experiencia de vida que ellos estaban equivocados. Sí, la tristeza que hoy en este siglo XXI, gente con la que hablamos, le falta esa valentía de decir rompo con toda esa multitud que me está diciendo no sigas o no sigas por ahí, te están comiendo la cabeza y han renegado de la fe. Lo hemos Lo vivido hemos vivido también nosotros, sí. El mucho. miedo al qué dirán. Exacto, Eso paraliza a muchas personas. exacto. Y al final la Al multitud final, luego no al final aparece por los ningún demás te sitio. ignoran, pasan de ti Sí. y te dejan tendido en el suelo como Totalmente. en tu necesidad y tu miseria. Y si te vino, me acuerdo. Sí, Y entonces, pero Jesús no. Entonces, este texto, ¿no? Este librito, pues habla, entre otras cosas, de la conveniencia de ser valiente y de no dejar que se vaya el último tren. qué De bueno. no dejar escapar la oportunidad. Sí, Porque era la última. Este es el drama, tío. Que aquella muchedumbre insensata estaba cometiendo una barbaridad con este hombre. Le estaban robando, impidiendo la oportunidad de su vida, ya. de recibir la vista. Ellos ni lo creían, ni le interesaba la necesidad de este. Qué- Por Dios. Pero menos mal que este hombre, pues sí tuvo la osadía de la fe y cuando sintió su alma iluminada por la palabra de Dios, por el Mesías, el distintivo del Mesías, cuando Juan el Bautista tiene dudas acerca de Jesús y le dice envía a un par de discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? ¿No? ¿Qué le dice Jesús? No le dice, sí, yo soy. No, le dice, No. mirad, los sordos son sanados, los ojos, los ciegos ven, Ven, sí. los cojos andan, los enfermos son curados y a los enfermos y a los pobres es predicado el Evangelio. Y decirle esto a Juan. Claro, Ahora las señales que solamente podía hacer el Mesías, ¿no? claro. Y efectivamente, pues Jesús las hacía, ¿no? Y este hombre, pues tenía ese convencimiento de que estaba escrito, de que el Mesías podía ayudarle. A él, en su caso personal, gloria a Dios. Qué bueno, ese ahora o nunca de Amén, eso fue algo maravilloso, dramático. obtuvieron la victoria, o sea, contra viento y marea. Contra viento y marea. Total. Este hombre creyó en Jesús contra viento y marea, porque dice que la multitud lo mandaba a callar. Repetía, callaos ya, dejad en paz. A esto, dejando de escuchar, ¿no? Y él más gritaba, más potente. Yo creo que la voz era la de un desesperado. Este hombre, no sé cuál sería su tono de voz, pero aquello sería, vamos, Yo me escucharía imagino ahí en el grito centro de la pegado. ciudad. Estaban fuera y seguramente que se escucharía en el centro de la ciudad. Los dos gritando, a voz en cuello. ¿No? Seguro. Porque les iba en ello la vida y nunca mejor dicho. ¿No? Sí, y hoy en día también a veces cuando estamos en esas necesidades de clamar a Dios, que seamos así de vehementes, Claro, como este eso es bueno, ciego. eso es bueno. No, si alguien nos está viendo, nos está escuchando y está luchando con alguien, con una persona, 2 o 3 o 5 o 10, o su gente, su familia, que le dice, mira, déjate, no vayas más a la iglesia evangélica, déjate de esas tonterías, no leas más la Biblia, que no le eche cuenta. Sigue la inclinación de tu espíritu. Sigue la iluminación que tiene tu espíritu y busca a Cristo. Y no pares hasta que vengas a la presencia de Cristo. Amén. Y tengas ese encuentro de fe con Él y sientes que Él te dice, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Y siente que Él te da pues, el perdón y te convierte en un hijo de Dios. No te pares hasta que eso no ocurra. ¿Jesús hace milagros hoy? Naturalmente que los hace, ¿no? No solamente los hizo ayer, sino que los hace siempre, porque dice la Escritura que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Claro, mucha gente afirma que los milagros fueron solo los que hay en la Biblia. No. Y no hay Jesús más. continuó haciendo milagros porque los hizo después en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? A través del Espíritu Santo continúa haciendo, el Señor daba testimonio por sus obras, ¿no? Y hoy el Señor continúa haciendo también obras maravillosas. Y Jesús hace, por tanto, milagros hoy, porque la fe cristiana no consiste en celebrar la memoria de lo que fue, lo que Cristo hizo ayer. La fe cristiana es algo mucho más poderoso, es una comunión personal y viva, actual, del individuo creyente con Jesús. ¿Vale? Y esa comunión la tenemos por medio de la oración. Amén. Y la tenemos por medio de la lectura de la Biblia. Y la tenemos por medio del diálogo con nuestros hermanos de fe. Por tanto, no se trata, nosotros no celebramos lo que fue ayer, Claro. sino celebramos la presencia de Cristo hoy en medio de su iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, Jesús nos dice en el Evangelio, donde 2 o 3 se reunieren en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, la presencia de Cristo hoy es real en medio de su pueblo, la iglesia, y en medio de, junto al cristiano. De hecho, él dice en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos, que se extiende también hasta nosotros hoy, hasta los discípulos del fin del mundo, porque en la oración que registra el evangelista, el Evangelio de Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús, Jesús dice, Padre, y no te pido solamente por estos, por los 12, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Wow. O sea, ahí estamos nosotros incluidos. Totalmente. Jesús está pidiendo por nosotros. Así es. Jesús ya estaba pidiendo por nosotros hace 2000 años. Y eso es algo maravilloso. Por tanto, la iglesia, cuando se reúne, el cristiano cuando se reúne para el culto, celebra la presencia real de Jesús en su medio. Exacto. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, esa es la fe cristiana, la asistencia de Jesús en nuestra vida cotidiana. Y esa asistencia se manifiesta en esa dulce paz que experimentamos en momentos de tremendos conflictos. Esa presencia se manifiesta en la fuerza que tenemos para afrontar situaciones adversas o delicadas. Esa presencia se manifiesta pues, en el gozo con el que cumplimos con nuestras obligaciones seculares, políticas, sociales y también espirituales con la Iglesia. Esa presencia se manifiesta de muchas maneras, porque esa presencia de Cristo es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que ha cambiado nuestro corazón y ha puesto en nosotros el amor divino. Dice la Escritura, un texto que me encanta, Romanos 7:7, porque el amor, o 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios y lo experimentamos. Somos capaces de amar a gente que hace años no podíamos amar. Antes de conocer a Jesús no podíamos amar. Seguro. Somos gente que experimentamos, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Yo cuando, en tiempos de católico, yo me convertí a los 18 años, pero católico, sincero, practicante. Murió mi abuelo, yo tenía 15 años y medio, y ahí me asaltó a mí la duda sobre la eternidad, el destino en la eternidad. ¿Dónde estaba mi abuelo? En aquella época enseñaba la Iglesia Católica que estaría en el purgatorio. Y yo había leído de Santa Teresa que un segundo en el purgatorio equivalía a 1000 años de los peores tormentos en la tierra. Madre mía, mi pobre abuelo. Yo no quería ir. ¿Qué hacía yo? Pues me quedaba dormido con 16 años. Me quedaba dormido todas las noches durante semanas y meses, vencido, rezando todo lo que sabía. Porque temía que me pudiera morir de noche y no despertar mañana, sino despertar en la eternidad. Ay, ay, ay. Eso fue para mí tremenda. La hora de dormir era para mí la angustia más terrible, porque durante el día estaba angustiado. Sí. Perdón, estaba distraído. Ya. Pero por la noche, cuando me metía en la cama, me saltaba la terrible angustia. ¿Me puedo morir esta noche? ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? Qué terrible. Pues bien, cuando yo me convertí a Cristo,
tuve ese encuentro de fe solitario, solo con Cristo. Sentí que el Señor me perdonaba mis pecados y que me convertía en un hijo de Dios. Lo que recuerdo es la paz. Desde aquel día, Pepi, la paz a la hora de dormir. A la hora de poner yo mi cabeza en la almohada, sí. se me fue por completo el miedo a la muerte y lo que quería era que llegara, que pudiera, porque yo despertaba en el cielo junto a Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Así es. Y no verá la condenación. Qué impresionante. Yo me creí eso, me lo creí y yo experimenté esa paz. Y hasta el día de hoy, y todavía es un fenómeno que curiosamente, como tiene una relación directa con mi conversión, con el momento de mi conversión, pues yo cada vez que, prácticamente cada noche, poner la cabeza en la almohada, llena de tanta paz. Es un disfrute. Un disfrute, una felicidad, gloria a Dios, porque mi auténtico problema desapareció, ¿no? Entonces yo experimenté esa paz con Dios. Qué El apóstol Pablo dice eso para los judíos que dicen que Cristo no ha traído la paz, que tenía que traer el Mesías. ¿Cómo que no? Millones y millones de hombres y mujeres en todo el mundo han experimentado esa paz, de la cual dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo ha traído esa paz. Precioso. Por tanto, Él es el Mesías. Y millones de personas en todos los países de la tierra disfrutamos de esa bendita paz con Dios. Totalmente. Por tanto, Cristo es el Mesías. Ya traerá la otra paz a este mundo el día que venga a poner las cosas en orden. Sí, esa paz interior. El otro día paz interior. Hablábamos con alguien, con una querida hermana, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo la he experimentado también en momentos de mucho conflicto y digo, ¿por qué porque tú también, eso decíamos. Porque estoy yo tan tranquilo cuando realmente tengo leones rugiendo por todos lados y que me quieren destrozar. Sí. Era la fe en Dios. Sí, totalmente. Me lo decía mi hermana, ¿no? Cuando iba a ponerse la quimio la primera vez, ¿no? Hablaba ella también de esta paz. Sí. Tengo una paz maravillosa, una tranquilidad que voy a entrar al quirófano y voy a entrar, pues entro con una paz maravillosa. Esta es la paz, esta es la paz de Dios. Así es. Esta es la paz del Espíritu Santo, la paz de Jesús. Que no se compra ni se vende. No se puede comprar. Y el que la tiene es un loco si intenta venderla. No, yo no la vendo. Yo te digo dónde la puedes encontrar. Mira, yo te llevo a Jesús. Él te la va a dar. Yo no te puedo vender la mía. Tú tienes que tener la paz de Jesús. Es la paz de Jesús. Y la paz de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Vale? Nosotros no podemos quitar nuestra paz y dársela a los demás, ¿no? Claro. No podemos. Así Es lo que sí podemos hacer es decir, ¿dónde la puedes encontrar? En Jesús. Hermoso, qué bonito. Y hablando de Bartimeo, ¿qué papel desempeña la fe en la sanidad? Bueno, pues es muy importante tener fe en la Biblia. Hay textos que dice, el texto de Santiago, ¿no? Y también la epístola a los Hebreos, que nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es igual a las ondas del mar, que es arrastrado de un sitio para otro. Por tanto, no piense que el que pida sin fe va a recibir nada de Dios. Por tanto, esta no es la fe que salva, esta es la fe que consigue cosas de Dios, ¿vale? Que consigue el favor divino. No es la fe para salvación, que también la salvación también se adquiere por fe. Claro. Y fe es imposible, ¿no? Claro. Pero en este caso la fe de Bartimeo, que es una fe que recibe una sanidad y que después va a ser potenciada la luz interior que tiene porque se va a convertir en un discípulo de Jesús, ¿no? Y como decimos, hasta que se escribe el Evangelio, si se escribió en el 70 todavía mejor para nosotros, en este sentido, pues 37 años después se recuerda su nombre como un hombre, como un cristiano que permaneció fiel a Jesús, ¿no? Por eso se registra el Evangelio, si no, no se registraría, ¿no? Claro. Pues bien, entonces la fe es importante. Hebreo dice lo mismo, pida a Dios, pero no dudando, porque el que pida, claro, no piensa que el que pida sin fe va a recibir nada de Dios. No, claro, si pedimos, pensemos que hay un Dios que lo escucha, claro. La fe es, por tanto, muy importante. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea que se acerca a Dios, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Vale? Después, fíjate, un detalle también doloroso, triste. Cuando Jesús llega a Nazaret la primera vez, después de que ha hecho ya pues, su periplo, ¿no?, por todo el país, predicando el Evangelio prácticamente, ¿no?,
Pues él llega a Nazaret, quiere llevar el evangelio a su gente, a lo de su casa. ¿Y cómo lo reciben? No lo aceptaban. Todo es crítica. Finalmente él tiene que pronunciar esas amargas palabras. Qué pena. Verdaderamente no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre los suyos. ¿Cómo se cumple esa palabra todavía? Eso es, ¿Aún? eso ocurre totalmente. ¿No? Sí. Y luego resulta de que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 al 6, dice que no pudo hacer en Nazaret, en su pueblo, muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. A mí eso me da un miedo, pastor. Me da un miedo porque digo yo, ¿habré frenado yo por mi credulidad cosas que Dios haya querido Hombre, hacer? yo creo que la frenan esa Sí, credulidad yo creo que sí. los que predican que hoy no existen milagros, que Jesús no hace milagros hoy, que eso es frenar la fe y azuzar la incredulidad. Y eso es algo muy, muy, muy terrible, ¿no? Decir que Jesús no hace milagros y que los milagros no existen, eso es algo bárbaro. Y esos son los cristianos o los supuestos creyentes racionalistas que convierten la Biblia nada más que en un libro de ética y nada más. Ya. Y entonces pues convierten las reuniones de cristianos en una especie de club social y nada más, ¿no? Vaya. Los cristianos celebramos la presencia real de Jesús en nuestra vida. Y se dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, podemos contar hoy también con su asistencia. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos experiencia de haber visto pues, muchos milagros, pero muchos los has visto de tal manera que tú mismo te olvidas de ellos, ¿no? Pero en su momento dijiste, Dios mío, esto es un milagro. Sí. Y otros yo tengo el problema de ayer me encontraba también y estaba viendo en los WhatsApp a mis nietos, ¿no? Y me veo una fotografía de hace pues, un par de meses, en verano, con mi nieta de 20 kilos en un brazo y mi nieto de 13 kilos en otros. Madre mía. Y yo con 67 años. ¿Vale? Vaya. Cuando yo tenía 26 años, decidí que no debía de casarme por los dolores tan terribles que tenía en la columna vertebral, por causa de mi trabajo. Llegué de Hannover, me había enviado la empresa a hacer un seminario de 3 o 4 días para arreglar carretillas y montacargas eléctricos. Y cuando llegué el dolor fue terrible. Esos 3 días que yo pasé en Hannover era un dolor agobiante, terrible. Yo estaba amargado del dolor tan intenso, ¿no? Lloraba, nada, eso cada día estaba ahí, ¿no? Y entonces, nada, cuando llegué a casa, todos estos pensamientos que te digo me rondaban en la cabeza, eran las 12 de la noche, las 2 de la noche era como aquí las 3 de la mañana, Ya. en Alemania, ¿no? Yo me levantaba a las 6 de la mañana a las 4 de la mañana para trabajar. Y entonces me puse de rodillas delante de Dios, caí y lloré, y no sé cuánto tiempo oré. Lo cierto es que yo le pedí a Dios por mí, por la sanidad de mi espalda. Sí. Yo me puse de rodillas con unos dolores terribles. Y esos dolores me habían acompañado durante los 3, 4 últimos días. Esos días que yo había estado en el lugar este. Pues bien, cuando yo me levanto y digo, ¡ay! Que no me duele. Y empecé a moverme a todas las circulaciones. Había allí una mesa de escritorio alemana de esas que pesan de madera. Sí, de madera, de madera esta noble, madera noble, que eso un elefante tenía que emplearse a fondo para levantarlo. Y yo me voy a la mesa para levantarla por un lado y me pongo a levantarla mal. O sea, en el sentido de que para hacerme daño en la espalda, como no se debe hacer, distanciándome y levantarla, la levanto, yo no tenía dolor. No tenía dolor. Qué impresionante. Entonces, esto me obligó a mí a muchas bajas en la fábrica, ¿no? Claro. Y entonces, hoy yo no tengo dolor. ¿Vale? Claro, y se acordaba teniendo a sus nietos en brazos. Cuando cogía esto, se lo decía a mi mujer, digo, mira, qué bien. Cuando yo tenía 26 años pensé que no me iba a casar porque no iba a ser capaz de sostener en mis brazos a mis hijos. Vaya. Y ahora resulta de que he tenido a 4 y los he tenido en los brazos también, de 2 en 2. Y ahora resulta que tengo 2 nietos, tengo 67 años y todavía tengo fuerza en mi espalda y en mi brazo para mantener a una que me pesa casi 20 kilos y al otro que me pesa 13 kilos.
con 40 kilos estoy aquí y orgulloso, y yo estaba pensando, la gente riendo, pero estaba pensando y dándole gracias a Dios. Digo, Señor, gracias, cómo nos equivocamos nosotros. Sí. Cuando tú estás en nuestra vida, las cosas pueden cambiar, ¿no? Mi vida, eso fue un milagro que yo experimenté. Un milagro de sanidad completo. Ahora me dirán los médicos lo que sea, Sí, cómo claro, se arregló buscan eso, explicación. como sea. Yo llevaba con ese dolor Los años. médicos y Años, y yo me puse Claro. con un dolor terrible allí, y es que eso, yo me levanté sano. ¿Vale? Entonces, eso lo he vivido yo. Y hay muchos más milagros Claro. que no son así, que no tienen este dramatismo, esta intensidad, pero que sabemos, un determinado encuentro puede ser milagroso. Sí. La forma en que se soluciona un pequeño conflicto, cierta dificultad. Nosotros sabemos que ahí has tenido Dios su mano. Sin duda. Y entonces eso, el que cree, lo ve. El que no cree, se burla y ¿cuántas veces ocurren estas cosas? Pues sí, pues es verdad, ocurren muchas cosas, pero ellos, aún viéndolo, no lo crean, porque lo ven como esta multitud. Ellos no esperaban nada de Cristo. Sí. Es que ellos no esperan nada de Dios, pero el que cree en Dios y cree en los milagros, cree que Dios interviene en nuestra vida, tiene que creer por narices en los milagros. Totalmente. Tiene que creer por narices en los milagros, ¿no? Resulta de que tenemos hoy una serie de señores que van interpretando la Biblia, donde ven un milagro y dicen, no, esto no es historia. ¿Por qué? Es un cuento. Porque los milagros no existen. Claro. Vamos para allá. Y entonces resulta que te cogen medio evangelio, bueno, más de la mitad de los evangelios, y te lo tiran. Porque Jesús lo único que hacía era milagros. Claro, así es. Milagros por todos sitios. Por todos Sanidando de sitios, enfermos, echando fuera demonios y mil cosas. Por tanto, este es el caso. Claro, si tú te acercas, hay este señor, historiador de la UCAM, muy leído, muy instruido, y sin embargo, a veces me alegro por él, lo que se puede aprender, pero a veces digo, este hombre está haciendo un daño brutal a las personas. Sí. Con sus vídeos de YouTube, porque resulta que él se declara ateo. Sí. Fíjate. ¿Está en la Universidad Católica? No, está en la universidad, ya es profesor emérito, en la Complutense de Madrid. Vale. Pero fíjate el error. Ya. Fíjate la barbaridad. Se acerca a la Biblia como ateo. Es decir, la Biblia que te habla nada más que de Dios, de su Hijo Jesucristo, que viene al mundo para expresar el amor de Dios, Padre, y para sanarnos, rescatarnos, y hace milagros. La Biblia está llena de milagros, desde la primera página a la última. Totalmente. Está llena de milagros. Sí. Entonces resulta que él, como ateo, primeramente no cree en Dios. Por tanto, el Dios del que habla la Biblia, eso es una invención de hombres y nada más. Sí. Entonces él estudia cómo los hombres pudieron inventarse ese Dios. Y los milagros no existe, es la proyección de un anhelo, de una necesidad. Claro, lo producimos que tiene el ser humano, mismos. lo producimos nosotros mismos. Claro. Los milagros no existen. Por tanto, es la leyenda, el mito necesario para que una religión se sostenga. Eso lo dice muchísima gente. Sí, pero lo dicen, pero lo dicen como... Vamos a ver, ¿Por qué no que lo encuentran explicaste. explicación? Que yo le doy el Nuevo Testamento, los Evangelios, a un maometano, a un fiel maometano. Y le digo, interpréteme los Evangelios. Dígame usted, Jesús, ¿quién es Jesús para usted? Sí. Entonces, leyendo aún los Evangelios, él, por su punto de partida, como maometano, cuando llega a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús, tiene que decir lo que dice, esto es mentira. Esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque Alá, dice Mahoma, que no permitió que su hijo muriera en la cruz. Por tanto, lo que ocurrió fue que se armó un revuelo tremendo y entonces Jesús salió de en medio, se quitó de en medio y se puso otro que era muy parecido a Jesús y colgaron a Jesús. Pero Alá, que ama tanto a su hijo, no puede matarlo. Ese es el concepto de Mahoma y eso es lo que sostienen hoy los maometanos. Se acercan a los evangelios de esta manera. Entonces, ¿qué declaran? Eso es mentira. Eso lo escribieron los cristianos después, pero esto no ocurrió. Jesús ni murió ni resucitó. ¿Y ahora qué pasa? Si Jesús no murió y no resucitó, Pues ¿qué pasa con nuestros pecados? Claro. ¿Qué pasa con nuestros pecados? Por tanto, y este señor que hace exactamente lo mismo, se acerca a la Biblia desde el ateísmo. Oiga, desde el ateísmo yo tengo que estar loco para interpretar, para buscar en usted la interpretación recta de la Biblia. Tenemos que concluir ya. Entonces, pues este es el caso, ¿no? Dios hace milagros ayer y hoy y demás, y entonces, pues esto me parece muy, muy interesante, la vida de Bartimeo. Pues precioso este libro para los que... No sé si quiere decir alguna... Nos hemos pasado de tiempo ya.
Pero si no, pues nada, concluir que efectivamente Bartimeo es para nosotros un ejemplo de fe, porque una vez que recibe el milagro, no se queda tranquilo y contento, sino que vuelve a Jesús, o sea, se va detrás de Jesús. sí. Estos son los hombres que han experimentado el doble milagro de la sanidad, problema físico, y también de la iluminación de la gracia de la fe, ¿no? Hay otros personajes que han experimentado el favor de Jesús, su gracia, restituyendo la salud, ¿no? Como aquel hombre que llevaba 38 años en el estanque de Siloé, ¿no? Y después, ¿quieres ser sano? No tengo a nadie. Bueno, vale, pues toma tu lecho y vete a tu casa. Y después cuando le encuentran los fariseos, le dice, oye, que tú no puedes llevar tu lecho. Sí. Yo no sé, el que me sanó me dijo, vete a tu casa. Pues, ¿quién te sanó? Y, pues, no sé. Yo qué sé. Dice que al día siguiente encontró a Jesús, que le dijo, oye, no peques más, no sé que te vaya a venir cosa peor. ¿Y qué hace el buen hombre? El sanado después de 38 años. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues dice que se fue a los fariseos a denunciar a Jesús. Que lo estaban buscando para matarlo. Sabía que estaban buscando a Jesús para matarlo. Y se va a los fariseos y denuncia a Jesús. Después de haberle sanado. Después de haber experimentado una maravillosa sanidad. 38 años paralítico, y resulta de que Jesús le da la movilidad, le da una nueva vida y va y lo traiciona. Por tanto, vemos que los milagros tampoco operan a veces ese milagro de la fe. Por tanto, si yo viera, dicen algunos, un milagro, entonces creería. Mentira, ese no solamente lo vio, lo experimentó, lo gustó en su propia carne y no llegó a creer. Y hoy pasa también así. Pasa lo mismo. Pues nos quedamos con este libro, Bartimeo. Bartimeo. Bartimeo, qué buen libro. ¿Cómo lo pueden adquirir? Pues nada, llamando aquí o llamando a mi teléfono 679 28 64 93, ¿no? Pues, un precio muy módico, 12 euros pueden adquirirlo. Vamos, que esto no tiene precio, todo es lo que decíamos al principio, ¿no? Este desmenuce de la palabra. Es desmenuzar. Yo creo que nos trae tanto tesoro. Exacto, es el momento en que también pues, debemos aprender a estudiar la palabra así, ¿no? Desmenuzada, ¿no? Verso a verso. Pues nos quedamos con este libro, querido Félix, y le emplazamos para la próxima semana, si Dios quiere, con otro libro que nos inspire. Sí, yo creo que esta vez va a ser la oración sacerdotal de Jesús. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí llegó este programa Libros que Inspiran. Esperamos que sean muy bendecidos y no se pierdan la próxima edición en estos Libros que Inspiran. Un abrazo. Gracias.